Listo, entonces ya está la última parte del video. Vamos a hablar del tromboembolismo pulmonar. Si ustedes al final del video se van a dar cuenta que no es una enfermedad difícil en cuanto a su algoritmo, o sea, es simplemente en las cosas claras, pero sí es una enfermedad que es supremamente difícil de detectar. Hay un paciente los pacientes que llegan con el cuadro clínico típico, la disnea, el dolor torácico pleurítico, el antecedente de cáncer y de trombosis, esos no tienen pierde. Pero hay una gran cantidad de pacientes que no presentan así. Si ustedes se fijan, de los pacientes con tromboembolismo pulmonar confirmado, solo el 50% tuvieron disnea, o sea, la mitad. Una cantidad menor tuvieron dolor torácico pleurítico. ¿Bien? Tos, más o menos un quinto de pacientes presentaron con tos. Fiebre, unos pacientes que llegan con fiebre, entonces si ustedes les dicen disnea y fiebre, uno que piensa neumonía. ¿Sí? Entonces, pero hay un 10%, hay un 10 de pacientes que presentan con fiebre. Y no es una neumonía, es un TEP. Y pues menor de eso hay unos pacientes que llegan con síncope, con hemoptisis, etc. Hay unos pacientes que son completamente asintomáticos y esos son los pacientes más difíciles. Pero se ha dicho que básicamente ustedes, dependiendo del estudio que vean, casi que un 10 a un 40% de pacientes con trombosis venosa profunda pueden tener un TEP chiquito por ahí metido. Bien. El 10% de los casos llega choqueado, llega hipotenso y ya. Ahora, si ustedes son sinceros con ustedes mismos y yo les digo disnea dolor torácico, lo primero que piensan es infarto. Entonces, es la razón por la que la gran mayoría de pacientes con TEP, y lo van a ver, los enfocan inicialmente con un infarto y cuando comienzan a pensar en TEP es cuando el infarto se descarta. En un paciente que ustedes hicieron de todo, troponina, la vaina, incluso muchos llegan a hemodinamia, no tienen nada, no tienen ningún trombo ahí en las coronarias. Ahí es cuando la gente comienza a pensar en TEP. Entonces, es la razón por la que nosotros tenemos que conocer cuáles son los signos en los estudios que hacen en un paciente con infarto. Y el primero es el electro. Y el hallazgo más frecuente, el hallazgo más sensible para TEP en un electrocardiograma es este que está ahí. Eso es taquicardia sinusal. ¿Bien? Eso es lo más frecuente que ustedes van a ver. Entonces, cuando tengan un paciente con un dolor medio extraño, de pronto con fiebre, un electro de taquicardia, uno de ellos tienen que comenzar a sonar unas campanas por ahí. ¿Bien? ¿Qué más uno puede ver? Signos de sobrecarga del ventrículo derecho. ¿Listo? Los signos de sobrecarga o de estrés del ventrículo derecho, lo primero es la presencia de un bloqueo de rama derecho. Acuérdense que el bloqueo de rama derecho se ve de esta manera. Tenemos un QRS ancho con un predominio positivo en V1 que tiene una onda R'. Entonces un compromiso positivo, como por decirlo así, mellado, con RSR', así se llama el patrón, y una repolarización al revés del vector. Bien. Aquí tenemos exactamente lo opuesto, tenemos una onda S muy profunda y una onda T predominantemente positiva. Es un bloqueo de rama derecho y esto junto con esto son muy sugestivos de que el ventrículo derecho está sufriendo y pueden indicar un TEP. ¿Listo? No son muy sensibles, no son muy específicos, pero sí suelen ser un poquito más sensibles. Bien, le digo que usualmente se describe como el digo más específico del TEP es este. Entonces, este es un famoso patrón que se llama el S1-QTS3. ¿De dónde viene la parte del S1? De que tengo ondas S profundas en la derivación número 1. Bien. Q3 hace referencia a que tengo ondas Q profundas en la derivación número 3. Y T3 hace referencia a que tengo inversión de la onda T en la derivación 3. ¿Listo? Entonces, S1 QT3. En el contexto adecuado, en el contexto de un paciente con posible TEP, esto es muy específico. ¿Bien? La radiografía de tórax puede mostrar varias cosas. Usualmente no muestra nada en realidad. Usualmente es una placa que parece muy normal. Pero a veces podemos ver una que otra cosa. Entonces, esto que vemos aquí es una consolidación en la parte inferior del lóbulo. No podemos saber si... no, mentiras, aquí sí podemos verlo. Es una consolidación del lóbulo inferior derecho. Entonces, esta consolidación así a primerazo es muy difícil saberlo, pero en el contexto de un paciente con TEP,
esta consolidación es consistente con una cosa que se llama la joroba de Hampton. ¿Listo? La joroba se llama así, es la joroba de Hampton. ¿La joroba de Hampton qué es? Es un infarto pulmonar. Yo tengo un segmento broncopulmonar que sufre un infarto y eso se observa usualmente o tiene como el correlato clínico patológico con un sangrado pulmonar. Entonces ustedes tienen una zona que está sangrando. Eso se llama un infarto pulmonar y se ve como una joroba de Hampton. Usualmente tiene la morfología como de un triángulo. Muchas veces dicen la morfología de H. Y si uno observa aquí el triángulo, y la gente dice, no, mire, usted le pone huevo aquí, eso parece un H. Más o menos, ¿no? Entonces, es la joroba de Hampton. Difícil de identificarlo así, sin nada más, en un contexto de un paciente sin TEP. ¿Bien? Pero en un paciente que no sospecha TEP, es lo que quería decir. Otros signos, bueno, aquí está la joroba de Hampton, ya lo hablamos. Hay otros signos, uno que es realmente inespecífico, que se llama el signo de Fleischner, que es la prominencia de las arterias pulmonares, muy inespecífico. Y el signo de Westermarck. El signo de Westermarck aquí no se observa muy bien, pero si yo me devuelvo de pronto a esta radiografía, sí. Ustedes observan que en las radiografías hay como unas líneas pequeñitas que comienzan más profundas como en los centros y en la periferia se pierden. Estas líneas de aquí, sí, si le ponen mucho énfasis, ahí están esas líneas. Estas líneas son la vasculatura pulmonar. Eso es normal, uno debería observarla en unas condiciones normales. Bien, pero es delgadita, son pequeñas, son finas. Ahora, si yo, imagínense, tengo un TEP aquí, la arteria que le da suplencia a estas demás ramitas, de aquí en adelante no va a haber flujo. Entonces, estas arterias de aquí se van a obliterar. Entonces, yo voy a tener el resultado de que tengo una zona que está sin arterias. Eso se llama oligoemia. Entonces, una zona más negra que el resto. Cuando yo tengo eso, se llama el signo de Westermarck. Se escribe así, el signo de Westermarck, es una oligoemia focal. Listo. En gases arteriales se observa precisamente esto. Ya hay un video montado de gases en el grupo. Si quieren, pausenlo y analícenlos. Yo voy a seguir. En estos gases lo que se observa básicamente es la presencia de una alcalosis respiratoria más compatible con un patrón agudo y que está compensada. ¿Listo? Entonces eso es lo que uno suele observar. Los pacientes con TEP básicamente van a hiperventilar, van a tener taquipnea, van a hiperventilar y van a barrer el CO2. Es lo que uno suele observar en TEP. Hay una única excepción a esto, y es que en realidad el TEP, al funcionar como un espacio muerto, lo fisiopatológicamente correcto debería ser que ellos generen hipercapnia por tener un espacio en el que recircular CO2. ¿Qué es lo que pasa? Que los pacientes usualmente, como responden hiperventilando, eso no se observa. Pero en un paciente que no puede hiperventilar, el TEP va a manifestarse, por decirlo así, de manera verdadera, generando hipercapnia. Entonces ustedes van a observar que los pacientes con EPOC que les da TEP, ellos se les exacerba la hipercapnia. Pero en todo el resto del mundo que puede hiperventilar, lo que voy a observar es eso, alcalosis respiratoria. Ahora bien, ustedes sospechan TEP, ¿qué deben hacer? Exactamente lo mismo que hicieron con la TBP, van a calcular la probabilidad pretest. Para eso se pueden utilizar dos escalas. Hay una escala de Wells que es diferente a la escala de TBP y hay una escala de Ginebra que la verdad nadie usa, pero pues se puede usar. Para el tromboembolismo pulmonar yo me inventé esta mnemotecnia de los criterios de Wells. La regla me parece un poquito más sencilla a la que uno le dicen en TBP y yo me inventé esta mnemotecnia, que es Chichit. Entonces, esta mnemotecnia lo que hace es recordarnos la primera letra de cada criterio y organiza los criterios adicionalmente de acuerdo a su puntaje. Hay unos criterios que tienen un puntaje de 1, 1, 5 y otros que tienen 3. Entonces, hacen la escala, le miden al paciente las cosas y para interpretar los resultados suman todo esto y hay dos maneras de interpretarlo. La primera es a 3 niveles, se llama, y es que si ustedes están entre 0 y 1, es un riesgo bajo, una probabilidad baja, 2 a 6 una probabilidad intermedia y más de 6 una probabilidad alta. Esto aquí les habla del porcentaje de pacientes que terminan teniendo TEP. Es una manera válida, pero hay otra manera que me parece a mí más sencilla, que es simplemente con 4. Menor de 4 o mayor de 4. Si está menor de 4 es improbable
y está mayor de 4 es probable. No, ambas, o sea, ambas tienen sus pros y sus contras. A mí me parece más sencilla y más fácil para la vida la segunda, pero ustedes llévense la que ustedes quieran. Esta del Ginebra se puede usar también, está validada igual, pero no, por alguna razón no es tan taquillera, ¿sí? Por alguna razón. Ahora, una vez ustedes hacen eso, le hacen el Wells o el Ginebra y tienen ya un posible resultado, ustedes llegan y dicen, ¿qué es lo que voy a hacer? O sea, ¿en qué me debo enfocar? Entonces, si el TEP sale de probabilidad probable, mayor de 4 o mayor de 6, la pregunta que va a terminar el resto del enfoque va a ser si el paciente está estable o inestable. Bien. Si el TEP sale improbable, la pregunta que va a terminar el resto del enfoque va a determinar qué tan bajito salió el TEP, la probabilidad, menor de 2 o de 2 a 4. Entonces vamos a comenzar con el primer grupo, el grupo del TEP probable. A este grupo yo lo que voy a ver es si está inestable o no. Entonces, si el paciente está inestable, yo hablo de un TEP masivo. ¿Listo? Es una nomenclatura, pero es importante para que no se pierdan leyendo este tema. Es que si el TEP está inestable, inestable en la guía se define como una presión arterial bajita, o sea, un paciente hipotenso, tensión arterial sistólica menor de 90 o media menor de 60. Si ustedes tienen eso, hablan de un TEP masivo o de alto riesgo. ¿Bien? Y si no, hablan de un TEP de bajo riesgo. Al TEP de alto riesgo, lo que hay que hacer es tomar una imagen, pero tomarla ya. ¿Listo? Al TEP que es probable y está hipotenso, yo tengo que tomar una imagen y tengo que tomarla ya mismo. Al TEP que es probable, pero no está inestable, está ahí el paciente, está así con su dolor y la cosa, pero no está hipotenso, yo le voy a tomar una imagen. Usualmente eso va a ser un angiotac. Pero pues puedo esperar un poquito más. ¿Listo? La clave es esta. Si el paciente está inestable, hay que tomar algo ya. Y si no está inestable, hay que tomarle algo, pero me puedo morir un poquito más de tiempo. Entonces, pues vamos a ver por qué al angiotac se le pone tanto énfasis. Y es porque es muy sencillo de diagnosticar con esto. Esto es un angiotac. Aquí lo estamos viendo en una sección transversal. Esta es la arteria pulmonar, esta es la rama pulmonar. Más abajito de aquí pues está el ventrículo derecho. Y de esta rama pulmonar está saliendo, de qué pena, de este tronco pulmonar está saliendo una rama derecha y una rama izquierda. ¿Listo? Ahora, como esto tiene contraste, el contraste va a pintar la arteria pulmonar así brillante. Esto en tomografía se le dice hiperdenso. Los trombos en tomografía, por una cosa que son los principios de Hounsfield, van a verse hipodensos, van a verse un poquito más oscuros. Entonces yo voy a observar que yo tengo mi arteria normalita, yo no sé qué, y si yo tengo un trombo ahí metido, voy a observar una lesión hipodensa presente. ¿Listo? Aquí hay una aquí y otra acá. Entonces, así se ven los trombos, es muy sencillo de identificar. Intenten hacer lo mismo aquí. Si ustedes observan, hay un trombo aquí, como en la rama derecha, miren que está extenso, pero también hay unos trombos aquí pequeñitos, miren, en la rama izquierda. Aquí observamos exactamente lo mismo, ya un poquito más distal, ya, o sea, ya no es a nivel de las ramas principales, sino más bien de las ramas parecen que lobares, ¿sí? Aquí hay literalmente trombos que están obliterando por completo las arterias. Y aquí observamos una complicación del TEP, que ya le hemos hablado un poquito, que es la joroba de Hampton, es el infarto pulmonar. Aquí hay sangrado y es la famosa joroba de Hampton. ¿Listo? Ahora, ustedes de manera general la imagen que quieren tomar es un angiotac. ¿Cuándo no van a tomar un angiotac en un paciente estable? Cuando uno está contraindicado, entonces si yo tengo insuficiencia renal y no puedo poner contraste, si tengo alergia al contraste o si estoy embarazada, en esos casos yo no puedo usar contraste, entonces no puedo usar un angiotac. En pacientes jóvenes yo preferiría alejarme un poquito de la radiación, entonces tampoco yo preferiría angiotac. Y pues como ya lo dijimos, en un paciente inestable, en el que yo no tengo disponible de manera inmediata la imagen, no tomo un angiotac, sino que tomo otra imagen. ¿Bien? ¿Qué otras opciones hay? Especialmente para las segundas, para la segunda, tercera indicación, la gammagrafía, ventilación, perfusión.
La gramografía BQ es una prueba en la que yo tomo dos imágenes, por decirlo así. La primera es un scan de ventilación. En ese scan hago que el paciente inhale una sustancia radiomarcada y le tomo una imagen. Bien, entonces veo cómo está ventilando el pulmón. Bien, aquí como vemos, básicamente el pulmón se ventiló en su totalidad. Bien, observamos que la totalidad del pulmón está ventilada. Luego lo que hago es tomar un scan de perfusión. Entonces le inyecto al paciente una sustancia radiomarcada y veo cómo se difunde por el pulmón. Observamos aquí que se difunde por todo el pulmón derecho, pero en el pulmón izquierdo solo se difunde la parte superior. Entonces hay una parte inferior completa que vemos que sí está presente esa parte, sí está ventilada, pero no está perfundida. A eso se le llama un espacio muerto y probablemente es porque la arteria que venía por aquí está trabada, está bloqueada. Entonces la sangre que llega con la sustancia remarcada no se va por aquí. Entonces cuando yo observo esto, digo que es positivo para TEP. ¿Listo? Positivo para TEP. Es una imagen muy sencilla, como vieron. ¿Cuál es el único problema de esto? Es que muchas veces sale inconclusa. Es por eso que se prefiere el angiotac, porque esta imagen muchas veces sale inconclusa. Ahora, yo tengo la confirmación del T por angiotac o gammagrafía, lo manejo. Ahora, si yo tenía mi paciente está inestable, recuerden que lo que hay que hacer es tomar una imagen y tomarla ya. O sea, hay que tomarla rápido porque el paciente está inestable, el paciente tiene un mayor riesgo de morirse. Entonces yo no voy a esperar a 24 horas a tomarle un angiotac, yo ni tomar algo ya. Usualmente el angiotac no va a estar disponible tan rápido, entonces lo que se va a terminar tomando es un ecocardiograma. En el ecocardiograma yo estoy buscando signos de que el ventrículo derecho esté sufriendo. La lógica detrás de esto es lo siguiente. Si yo tengo un paciente inestable, o sea, hipotenso, el tamaño del TEP, el compromiso del TEP debió ser tal que sea tan grande y sea tan importante que el ventrículo sufra. Porque si el ventrículo no sufre, entonces no hay razón para que yo me ponga hipotenso. Pero si el ventrículo sufre, va a tumbar la presión arterial. Entonces, la lógica es que si yo tengo un trombo lo suficientemente importante para causar inestabilidad hemodinámica, yo debo ver algo en el ecocardiograma. ¿Bien? ¿Por qué les explico esto? Porque en un paciente que no está inestable, el ecocardiograma no dice mucho. ¿Bien? Por lo mismo, porque si no está lo suficientemente alterado para mostrar, para que esté inestable, para que esté hipotenso, pues yo no voy a ver nada en el ecocardiograma. Esa sería como la lógica. Bien, aunque ahorita tiene un pero eso que les acabo de decir. Entonces, es un ecocardiograma normal, es una vista paraesternal larga. Esto de aquí es el ventrículo izquierdo. Bien. Y esto vendría siendo la aurícula, aquí está la válvula mitral y aquí está la aorta. Por ahora lo que quiero que observen es esto. Este es el septum, miren que es grueso, miren que esto es grueso también, y miren cómo se acerca esto al centro. Miren qué tanto se mueve el corazón. Es bastante, o sea, se observa cómo se contrae. Y ustedes comparan ese electro con este electro, que es una vista 4 cámaras apical, van a darse cuenta que el corazón, este es el ventrículo derecho, se los presento, ventrículo derecho, aurícula derecha, ventrículo izquierdo y aurícula izquierda. Si ustedes observan, este ventrículo está básicamente inmóvil, no se contrae mucho. Pero hay una parte del ventrículo que es esta de aquí, la parte apical, que sí se está contrayendo muy fuerte. Entonces, este se llama el signo de McConnell, es una hipoquinesia de la pared libre del ventrículo derecho con una hiperquinesia del ápice. Esto es compatible con el signo de McConnell y es muy sugestivo de TEP. Bueno, ahora, en ocasiones yo puedo estar de buenas y ver esto que es un trombo intracavitario. Entonces este trombo intracavitario se ve como una rosquilla porque acuérdense que el trombo inicia en las venas, entonces inicia como así, inicia por decirlo así, tubular. Y aquí yo lo estoy observando ya el ventrículo derecho, aquí en que en la aurícula derecha, aquí pues obviamente no hay pierde con el diagnóstico. ¿Sí? Hay otros signos, hay uno con un muy buen rendimiento que es el 60-60, pero no vamos a hablar mucho más de esto. Ahora, ustedes tienen un paciente inestable, con una sospecha de TEP, una probabilidad alta para el mismo, necesitan tomar una imagen, no hay angiotac y tampoco hay ecocardiograma. ¿Qué pueden hacer? Están perdidos en rural. Pueden con un ultrasonido y van a comprimir las venas inferiores. Es frecuente
que un paciente con TEP tenga por ultrasonido evidenciado una trombosis venosa profunda. Recuerden que la trombosis venosa profunda, el manejo es anticoagular. Entonces, si ustedes se encuentran eso, aunque no tenga TEP, aunque ustedes no estén seguros del TEP, ustedes ya pueden iniciar a manejarlo. Y si llega a tener TEP, ya lo están manejando. O sea, le pegan como un pájaro por los 2 tiros. Matan un pájaro con 2 tiros. Qué pena, no. Matan 2 pájaros de un tiro. Entonces lo que van a hacer, van a coger un ultrasonido. Eso no quiere tanta experticia, requiere un poquito de práctica, pero no quiere tanta experticia. Es con un ultrasonido y presionar las venas proximales. Si las presionan y estas son incomprimibles, básicamente lo que se hace es eso. O sea, aquí está la lógica, la vena está aquí, tiene la trombosis, yo llego con un ultrasonido y presiono. Si yo en un ultrasonido veo que esto no se logra comprimir, a diferencia de una vena que, ahí está, a diferencia de una vena en la que sí se observa la compresión, yo digo aquí debe haber un trombo. Bien, entonces puedo iniciar la anticoagulación. Es como en el caso más de malas, que no hay nada. Bien, pero el resto preferiríamos un ecocardiograma. Si ustedes observan el angioTAC positivo, el ecocardiograma positivo o un ultrasonido positivo, va a iniciar el manejo. Bien. Entonces, esta parte del manejo del TEP lo vamos a dar para más tardecito. Por ahora vamos a pasar a qué haríamos con un paciente que tiene una improbabilidad diagnóstica. Entonces, si me sale por Wells un puntaje improbable para TEP, yo quiero saber qué tan improbable está. Si está muy improbable, menor de 2, algo que ha salido recientemente es una cosa que se llama los criterios PERC. Salieron en el 2008. Son 8 puntajes que me hablan de que el paciente está básicamente en buenas condiciones generales. Si yo observo que los 8 están presentes, es decir, un paciente joven, sin taquicardia, sin desaturación, sin hemoptisis, que no usa anticonceptivos, que no tiene antecedentes de TEP, que no tiene edema en extremidades inferiores y que no tiene ninguna cirugía o trauma reciente, yo descarto el TEP. ¿Listo? Un paciente con 8 criterios de estos es tremendamente improbable que tenga TEP. Por eso, con estos criterios no hay que pedirle nada, sino simplemente buscarle otra cosa que explique su sintomatología o mandarla para la casa. En caso de que haya por lo menos uno de estos criterios que esté ausente, o sea, no se cumplan todos, ahí sí debo tomar un dímero D. Si el Well sale de 2 a 4, de entrada ya no le puedo aplicar los criterios PERC, sino que tengo que tomar un dímero D. Aquí el dímero D, recuerdan que el punto general de corte es 500, sin embargo, el punto más adecuado en realidad se debe estratificar por la edad, y es la edad por 10. Entonces, si me sale negativo el dímero D, acuérdense que es una prueba tremendamente sensible, entonces yo estoy confiado en que puedo descartar el TEP. Pero si la prueba me sale positiva, eso no me confirma el TEP, ¿sí? Pero como sale positiva, no lo puedo descartar, entonces tengo que pasar a tomar una imagen. En este caso sería el angioTAC. ¿Listo? Entonces, eso es básicamente el caso. Si me sale positivo el angioTAC, pues nada, tengo el diagnóstico. Si me sale negativo, descarto el diagnóstico. Una vez yo tengo confirmado el paciente con TEP por imagen, voy a estratificar su manejo. Todos, absolutamente todos los pacientes con TEP se van anticoagulados. ¿Listo? Aquí ya no hay diferencia entre los pacientes proximales, distales, no, aquí el paciente con TEP se anticoagula. Hay solo un paciente que te genera un poquito de duda, que se llama el TEP subsegmentario, pero no vamos a hablar de eso. Por ahora nos vamos a enfocar en el paciente con TEP que se va clásico, que es el paciente que se anticoagula. Entonces, todos anticoagulan. ¿Con qué? Depende, para eso pusimos la charla de anticoagulación. Entonces, si tengo un paciente con TEP y cáncer, pues prefiero heparinas. Tengo un paciente con TEP sin otras comorbilidades, directos. Tengo un paciente con TEP y, no sé, insuficiencia renal severa, prefiero heparina no fraccionada. Bien, entonces depende de eso. Pero, ¿qué más vamos a hacer? Depende del riesgo. Si tengo un alto riesgo, es lo mismo que un TEP masivo o el mismo TEP, y aquí podríamos poner TEP con hipotensión, yo voy a reperfundir. Encima anticoagular voy a reperfundir. Y si tengo un TEP de bajo riesgo, lo que voy a hacer es reestratificar. Y entonces las dos R's. Ahora, ¿cómo voy a reperfundir? Con trombolíticos, ¿listo? Los trombolíticos, hay 3 grandes, aquí falta uno. Entonces, uno está la alteplasa, está la streptokinasa y la tenecteplasa. Yo en un paciente que está hipotenso, debo disolverle el trombo, entonces por eso le voy a añadir uno de estos agentes.
El mejor de ellos en realidad no está ahí, que es la tenecteplasa, y el que ustedes más frecuentemente van a encontrar acá en Colombia es la streptokinasa. Entonces ustedes encima del anticoagular lo van a reperfundir, le tienen que poner esto. Si ustedes recuerdan, yo más o menos lo mencioné muy por encima, a lo que se llama la ventana de trombólisis. La ventana de trombólisis, ustedes algo que van a leer de manera frecuente en infarto, aquí, en otras enfermedades, que es el tiempo con el que ustedes cuentan disponible para aplicarle estos agentes desde que inician los síntomas. En infarto, por ejemplo, son 12 horas. Ustedes después de las 12 horas de inicio de síntomas ya no pueden poner trombolíticos. Aquí en TEP son 2 semanas. Uno tiene 2 semanas enteras desde que inician los síntomas hasta, pues nada, desde que inician los síntomas para lograr ponerle alguno de estos agentes. ¿Listo? Esto va a ser importante cuando hablemos más adelante de un TEP que se llama el TEP de riesgo intermedio alto. Por ahora déjenlo ahí en mente. Es importante siempre que uno va a trombolizar a alguien recordar esto, las contraindicaciones absolutas y relativas de la trombólisis, especialmente las absolutas. Entonces, ¿qué son contraindicaciones absolutas de trombólisis? 1. ACV. Si ustedes tuvieron un ACV hemorrágico en cualquier momento de su vida, es una contraindicación de que le pongan trombólisis. Tiene un ACV isquémico en los últimos 6 meses, también. Si tiene una neoplasia cerebral, también. Un trauma, una cirugía reciente en las últimas 3 semanas, también. Un sangrado gastrointestinal en el último mes. O ahí faltó, yo no sé por qué no está, un sangrado activo en este momento, que el paciente está sangrando, uno no puede trombolizarlo. O que tenga un riesgo de sangrado desconocido. Qué pena, conocido alto. Contraindicaciones relativas a la trombólisis están todas estas. Bien, pero en el contexto de un paciente que está inestable, una contraindicación relativa puede omitirse. Bien, pero eso es debatible. En caso de que ustedes no puedan trombolizar, ¿qué pueden hacer? Pueden entrar de manera percutánea, le piden a un hemodinamista que entre con un catéter y saque el trombo, o un cirujano que abra el pecho y pues saque el trombo quirúrgicamente. Entonces es lo que uno hace con un TEP de alto riesgo, con un TEP hipotenso. Lo anticoagula y lo reperfunde. Usualmente lo reperfunde con trombolisis, pero también se puede por hemodinamia o cirugía. Al TEP de bajo riesgo lo que se le hace es reestratificarlo. Yo quiero saber, estos pacientes que inicialmente dije que serán de bajo riesgo, si de verdad son de bajo riesgo o no. Entonces, sí, los voy a anticoagular, les voy a poner su heparina, les voy a poner su directo o su warfarina, pero encima de eso les voy a calcular un puntaje que se llama el puntaje PESI, ¿bien? O el puntaje IGEP. El PESI es esta escala, básicamente traduce índice de severidad del embolismo pulmonar. Mide varias cosas y hay una escala que a mí particularmente me gusta que se llama el PESI simplificado, que solo mira 5 cosas. Es muy sencillo acordarse y es viejitos, cáncer, insuficiencia cardíaca, frecuencia cardíaca y saturación. Si ustedes tienen cualquiera de esos factores, ustedes hablan de que es un PESI positivo. Y un PESI positivo hace que mantenga más riesgo. Es decir, la gente viejita, con cáncer, con falla cardíaca, taquicárdicos o saturados, tienen más riesgo de que les vaya mal. Por lo tanto, yo los reestratifico, y ahí es donde viene el sentido de la palabra, como un riesgo intermedio. ¿Bien? Hay otros pacientes con riesgo intermedio que se dan por un PESI positivo, un PESI mayor de 1 o un PESI pues grande, clase 4 o clase 5, yo los voy a poner como un riesgo intermedio. ¿Listo? Riesgo intermedio. Ahora, estos pacientes con un riesgo intermedio, yo les voy a realizar un poco más de estudios. O sea, quiero ver como unos predictores de mortalidad. Y para eso les voy a tomar pruebas de que el corazón esté funcionando bien. Les voy a tomar un ecocardiograma, una troponina y un BNP. O sea, son todos muestras del corazón está funcionando bien. Si a mí me salen esos paraclínicos alterados, yo lo reestratifico como un riesgo intermedio alto. ¿Listo? Si yo observo que en el ecocardiograma me reportan que hay compromiso de ventricular derecho, o yo observo una troponina positiva o un BNP alto, yo digo, este man ya se le está sufriendo el corazón y tiene mucho riesgo de que se hipotense. Entonces, a esto se llama un riesgo intermedio alto, también se le llama submasivo en las guías americanas. Y este paciente, la gran importancia es que yo lo voy a seguir muy de cerca. ¿Bien?
Si no me sale nada positivo, lo dejo como un riesgo intermedio bajo y básicamente le voy a manejar igual que un riesgo bajo normalito, o sea, solo anticoagulación. Bien. Al paciente con riesgo intermedio alto, inicialmente sí, solo anticoagulación, pero voy a estar ahí, voy a estar encima del paciente, viendo de que no se hipotense, porque el momento en el que ese paciente se hipotense, lo trombolizo. ¿Bien? Es la gran diferencia. A este paciente va a tener una monitorización cercana para que en el momento, el segundo en el que ese paciente se hipotense, yo lo trombolizo. Recuerden, y ahí es donde es importante, tenemos 2 semanas enteras para monitorizarlo y para saber si hay que trombolizarlo o no. Hay las guías, si ustedes leen las guías CHEST, dice que hay algunos pacientes con riesgo intermedio alto que en se podrían reperfundir, pero eso es una práctica muy extraña, eso en realidad no se hace muy frecuentemente. Si no tiene ninguno de estos criterios, si nosotros le hicimos el PES y salió completamente negativo, es un paciente joven, sin cáncer, sin falla cardíaca, sin taquicardia y sin desaturación, es un riesgo verdaderamente bajo. Y lo que habría que hacer ahí, que es como lo nuevo, es hacer unos criterios de Hestia. Los criterios de Hestia son estos. Y si no se cumplen ninguno de los criterios, ustedes perfectamente pueden dar al paciente alta hospitalaria y manejarlo con anticoagulación en su casa. Eso requiere una infraestructura un poquito mejor la que nosotros actualmente tenemos en el hospital y en consulta externa, una consulta prioritaria y eso. Esto en general en Colombia ustedes no lo van a hacer, no lo van a ver hacer, pero es para que sepan. Un paciente en un sistema de salud bien montado, se le podría hacer esto para que no haya que manejarlo dentro del hospital. ¿Bien? ¿Cuánto tiempo la vamos a anticoagular? Exactamente con las mismas reglas que anticoagulamos, y aquí voy a corregir esto una vez, que anticoagulamos a la TBP. Entonces, si yo tengo un TEP que es reversible, provocado por 3 meses, si es irreversible, de manera extendida, es decir, no sé, tengo un paciente con TEP y cáncer que no lo puedo operar, indefinido. Tengo un paciente con un postoperatorio que no pudo caminar durante 2 semanas, pero ya ahora sí va a poder caminar, solo 3 meses. ¿Listo? Si no identifico factores de riesgo, depende del riesgo de sangrado. Si riesgo de sangrado alto, solo 3 meses, riesgo de sangrado bajo, extendido, indefinido. Y de ser posible, mucha gente inicia la terapia con heparinas. Si ustedes le enseñaron con heparinas, pero se dan cuenta que no hay indicación para mantenerlo con heparinas, sino que se puede pasar un directo o una warfarina, pásenlo porque es cansón estar 3 meses inyectándose. Y lo último con lo que vamos a acabar, si ustedes tuvieron un TEP y recurrieron, o sea, estaban anticoagulados y, no sé, digamos con rivaroxaban, y les recurrió el TEP, hay que pasarlo a una heparina bajo peso molecular y mantener el manejo extendido. ¿Listo? Y eso es básicamente la tutoría. Fíjense que no era un tema muy difícil, pero es un tema que hay que saber las cosas cómo se hacen. Entonces, primero probabilidad, después ver si está inestable, estable, si es de probabilidad alta, si no es de probabilidad alta, ver qué tan baja está la probabilidad. A los pacientes con alto riesgo se anticoagulan y se reperfunde, los pacientes con bajo riesgo se anticoagulan y se restratifican. Bien, y eso es básicamente el TEP.